Hoy tengo, ah, hoy tengo un tema bien interesante porque hay veces en el liderazgo que nosotros nos esforzamos en hacer cosas y tomamos la iniciativa y ponemos lo mejor de cada uno de nosotros y sin embargo las cosas parece como que no avanzan, ¿no? Las cosas parece como que no caminan y entonces yo me he preguntado a veces, ¿y será que Dios no quiere? Y quiero darte la clave el día de hoy de cómo saber si Dios quiere o no quiere en primer lugar, y cómo hacer para poder destrancar esa situación en la cual te encuentras como líder. Porque cuando cada uno de nosotros está caminando en esta vida y tiene en el ejercicio del liderazgo que rendirle cuenta a las personas y pensar que cada uno de nosotros puede lograr cosas mucho más grandes que las que tiene hoy. Entonces comienzas a hacer planes y a organizar ideas y a trabajar en algunas cosas que definitivamente son importantes, porque la planificación estratégica es importante y fijarte metas, llevar los controles, pero hay veces que nosotros solamente nos damos cuenta o nos ubicamos en el tiempo y en el espacio del día de hoy, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay veces que nosotros nos esforzamos, nos fajamos, tiramos nuestros mejores cartuchos en el ruedo para ver si nos podemos hacer con eso que nosotros nos hemos planteado como meta, como un objetivo claro, y realmente nos damos cuenta que lo único que logramos es estar deteriorados, cansados y agotados, y la gran pregunta es ¿por qué? Bueno, creo que la primera respuesta para eso es, y lo he vivido personalmente, saber si estás caminando dentro de tu propósito de vida. Es decir, tener clarísimo que el diseño de Dios para ti te permite moverte o caminar en una dirección correcta basado en los principios reales y en las instrucciones reales que te está dando Dios. Porque si estás caminando en tu propio propósito o estás caminando en tus propias ideas, pues sencillamente lo que vas a lograr es construir, como les dije en anteriores live, una especie de torre de Babel que no te va a llevar a ningún sentido, y en algún momento pues Dios se va a hartar y te va a hacer retroceder para llevarte a donde te tiene que llevar. Y ahí comienzan los verdaderos traumas, los verdaderos problemas. Empiezas a hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo quizás que estar viviendo yo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y lo que no te preguntaste del principio es, ¿será que Dios quiere desde un principio que yo haga esto, ¿no? Cuando tú te das cuenta que las preguntas que tú haces son incorrectas, te vas a dar, inmediatamente va a ocurrir algo. Las respuestas que obtienes son respuestas incorrectas. Ahora, si tú haces las preguntas correctas, obviamente vas a tener las respuestas correctas. Y ahí es donde empieza a caminar el verdadero liderazgo, ¿no? El verdadero liderazgo comienza a caminar en el momento en el que comienzas a darte cuenta personalmente, te haces consciente de ciertas actividades que estás realizando y si tienen o no tienen que ver, o estás marcado o no estás marcado por un propósito personal de vida que te conduzca hacia lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona entonces comienza a realizar actividades y comienza a hacer planes y comienza a edificar ideas y cree que sus pensamientos son superiores a los pensamientos de Dios? Pues bueno, lo más seguro es que te lleve al caos y al fracaso y al desgaste. ¿Por qué? Porque Dios dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y que Él tiene planes de bienestar y de bien para nosotros y no de mal. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse antes de llegar a pensar si Dios quiere o no es si estoy caminando o estoy andando en el propósito de Dios para mi vida, y si estoy caminando o estoy andando en el propósito de Dios para este tiempo, o si estoy haciendo las actividades o las cosas que Dios me mandó a hacer. Porque a veces nosotros hacemos cosas bien intencionadas, líderes. A veces nosotros hacemos cosas que son buenas, realmente son buenas, y uno después le pregunta a Dios, bueno, pero ¿por qué si estoy haciendo lo bueno entonces no me bendices? ¿Por qué si estoy haciendo lo bueno no me premias? ¿Por qué si estoy haciendo lo bueno no continuamos y llevamos esto hasta el final? Y la respuesta incorrecta, la pregunta incorrecta es, Dios te podría decir en ese momento, ¿y será que tú estás haciendo lo que yo te mandé o sencillamente estás haciendo lo que te da la gana? Entonces hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que detenernos a pensar realmente cuáles son las variables del juego, detenernos a pensar cuáles son esos factores que nos permiten conectar con el camino correcto o el propósito correcto de Dios para nuestra vida. Y una vez que nosotros andamos en ese transitar y nos movemos en ese camino, entonces vamos a ver las cosas de manera diferente, vamos a ver las cosas de una perspectiva correcta, vamos a ver las cosas no desde la lógica humana, sino desde la lógica de Dios. Y nosotros vamos a desarrollar unas habilidades especiales que quizás en ese momento no teníamos, pero que nos van a conducir a llevarnos o a desarrollar habilidades espectaculares, como por ejemplo la superfe, ¿no? La superfe es una de las variables que a mí me encanta
encanta, o es una de las virtudes de las que más me encanta, porque ninguna gran visión o ningún gran propósito se puede construir alejado de la fe. Y alejado de la fe, lo único que puedes lograr simplemente son cosas que tus manos o que tus capacidades te permitan hacer. Pero cuando tú desarrollas dentro de ese proceso reiterado y continuado que te conduce al propósito de Dios para tu vida, comienzas a utilizar esa virtud maravillosa que se llama la fe. Entonces tú vas a poder desarrollar habilidades y técnicas que ni siquiera tú mismo te imaginabas que eran posibles, y Dios va a comenzar a darte y va a brindarte herramientas, porque esas herramientas son los instrumentos que estaban en esa caja de herramientas que tú jamás habías utilizado, pero que para este tiempo son necesarias que tú utilices. ¿Qué ocurre entonces? ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar, porque este es el fundamento, ¿no? ¿A dónde te quiero llevar? Te quiero llevar en primer lugar a que si tú estás haciendo algo el día de hoy que pareciera que Dios no está prosperando, o si tú estás haciendo algo hoy que crees que realmente no te está conduciendo a ningún lado, si tú estás haciendo alguna actividad el día de hoy que se está convirtiendo tan monótona y tan aburrida como para quizás inclusive considerar la posibilidad de dejarlo de hacer, entonces pareciera que es que te estás ubicando, que te estás inquietando dentro de ti para poder tener un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de disposición en este tiempo. Yo creo que lo importante de esto es que tú te puedas sentar hoy con los pies sobre la tierra, te ubiques con los pies sobre la tierra, te pares un segundo, reflexiones, analices algunas de las circunstancias que están a tu alrededor y comiences a ver y a escuchar qué es exactamente lo que está haciendo Dios alrededor de ti, para que puedas determinar si realmente te puedes sumar a ese plan divino. Si tú te puedes sumar a ese plan divino, mira, no existe forma ni manera de que tú fracases. ¿Qué pasa si nosotros nos enderezamos entonces y nos metemos por ese camino de las cosas que creemos que son buenas, porque está dentro de nuestros planes, dentro de nuestras metas, dentro de nuestro propósito, dentro de nuestros objetivos, dentro de nuestras propias habilidades, dentro de nuestra propia fe, dentro de nuestro propio presupuesto? Entonces va a llegar un momento en el cual seguramente Dios, porque tú eres un hombre y una mujer de Dios que está entendida en los tiempos, seguramente va a llegar un momento en el cual Dios te va a meter un frenazo, o Dios seguramente te va a chocar como un tren que está atravesando una vía, y en ese momento tú vas a tener que detenerte y reflexionar si lo que estabas haciendo era lo correcto o no era lo correcto. Si Dios no quiere, es una pregunta que no tienes que hacer. Si Dios no quiere, ¿y qué tal si Dios no quiere? Es quizás la pregunta que yo te tengo que hacer. Te tengo que hacer no porque Dios no quiera que tú hagas ciertas cosas, sino porque posiblemente lo que estás haciendo hoy, o quizás porque lo que estás haciendo el día de hoy no se parece a lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Y a veces nosotros creemos que nuestras buenas obras o nuestras buenas actitudes o nuestras buenas actividades agradan a Dios porque son buenas, pero realmente cuando nosotros desobedecemos lo que se nos está mandando a hacer y nos salimos del propósito de Dios, nos convertimos en rebeldes, y la rebeldía es un pecado delante de Dios. Y cuando nos rebelamos en contra de Dios porque no obedecemos lo que nos está mandando a hacer, entonces nos metemos en problemas con Dios, y Dios a través de ese pecado se separa de nosotros y nos dice: no quiero saber nada de ti hasta que te reconcilies de nuevo conmigo. Y ahí viene un proceso terrible, porque en ese proceso terrible tú tienes que pedir perdón, tú tienes que volver a retroceder otra vez al lugar de encuentro donde te desviaste, tienes que recoger una cantidad de escombros y una cantidad de piezas que quizás no tiene la capacidad para poder recoger en este tiempo. Y cuando nosotros nos ubicamos en ese momento desagradable, entonces queremos quizás echarle la culpa a Dios de las cosas que nosotros estamos viviendo, queremos echarle la culpa a Dios inclusive de las consecuencias sobre las cuales nosotros estamos caminando, queremos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros mismos provocamos en nuestra sordera. Y cuando nosotros estamos sordos espiritualmente, entonces es muy difícil que puedas saber qué es exactamente lo que Dios te está hablando. Hay veces que nosotros escuchamos tantas voces, y hay veces que nosotros escuchamos tanta información internamente, inclusive escuchamos la voz de nuestras emociones, la voz de nuestro espíritu, la voz de nuestra alma, la voz de nuestros pensamientos, la voz de nuestro subconsciente, la voz de de toda la cantidad de cosas y de variables con las cuales estamos saturados, que dejamos de escuchar la voz de Dios. Y posiblemente dentro de esas 5 o 6 voces que tú estás escuchando hay una voz adicional que es la voz de Dios, pero no la puedes identificar correctamente, y entonces te vas por la que crees que realmente te pueda producir bienestar o que te pueda producir paz. Y ese es otro problema, porque la paz per se no es lo que te garantiza el éxito. Que tú te sientas tranquilo no significa que tengas paz, porque la paz es una condición, y la condición de la paz es que tiene que sobrepasar todo entendimiento. Es decir, que a pesar de que lo que tú estás haciendo parece imposible, que a pesar de lo que tú vayas a hacer parece inalcanzable, que a pesar de lo que
se te está mandando a hacer, no tienes las herramientas ni los recursos, tú puedes sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que tienen solamente aquellos que están dispuestos a obedecer lo que Dios les manda. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que todas las cosas obran para bien, conforme al propósito para el cual las personas fueron llamados, entonces tú entiendes claramente que cualquier eventualidad que pase, producto de caminar en la fe que se te acaba de depositar en tu corazón para llegar a donde tienes que llegar, cualquier cosa que transite en el medio, aunque no te parezca correcta o no te parezca agradable, va a obrar para bien dentro de ese camino llamado propósito. ¿Qué ocurre? Que las personas sencillamente lo que dicen es: todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y entonces la gente dice: bueno, como yo amo a Dios, todo lo que me pasa obra bien. Y yo tengo que decir: no es verdad, porque dice: todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, conforme al propósito para el cual fueron llamados. Y ahí es donde radica la clave del éxito. La clave del éxito es que tú debes de tener clarísimo cuál es tu propósito de vida, y además tienes que tener clarísimo para qué fue que fuiste llamado, y además tienes que tener clarísimo si lo que estás haciendo es exactamente lo que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque entonces ahí, en ese espacio de línea de tiempo donde tú estás caminando, producto de eso que les dije ahorita, que es desarrollar una habilidad o una virtud que no tenías, que era la super fe, comienzas a hablar cosas que no hablabas, comienzas a entender cosas que no entendías, comienzas a llenar tu mente con pensamientos que vienen acorde a lo que Dios dijo de ti, que provoca una fe que parece loca. Entonces ahí, en ese momento, cuando tú comienzas a pisar poco a poco y comienzas a ver el desarrollo y la manifestación de Dios en tu vida dentro de la línea de propósito, ahí comienzas, ¿verdad? O definitivamente vienes a encontrar respuestas a miles de preguntas que te habías hecho durante muchísimo tiempo, y que ahora, producto de que estás caminando dentro de esa línea de tiempo del propósito de Dios, te van siendo respondidas, porque Dios no te puede responder todo de una vez, porque si no te mataría. Entonces tienes que dar pequeños pasos de fe y andar lentamente en cada una de las estaciones, o en cada una de las provisiones, o en cada una de las etapas de provisión diferentes que tiene el camino hacia alcanzar esa gran visión dentro del propósito de vida, y esa línea de tiempo dentro de las estaciones de provisión individuales van a permitirte a ti creer que lo que Dios hizo en el pasado lo va a poder hacer en el presente, que lo que Dios dijo de ti en el pasado siempre fue verdad, y que ahora tú lo estás viviendo en el presente, que a lo mejor no lo estás viendo todo porque está en el futuro, pero que seguramente en tu razonamiento lógico nunca lo vas a poder ver definitivamente creado, porque la mente de Dios es infinita y la tuya es finita. Entonces volvemos otra vez a lo mismo: nuestros pensamientos son menores a los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos no son mucho más altos que los de Dios, sino al revés. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando, ya Dios pensó muchísimo más arriba de nosotros, y que cuando nosotros estamos planificando cosas, debemos de planificar cosas conforme a los pensamientos que son mucho más elevados, que son los pensamientos de Dios, a diferencia de hacer pensamientos o planificación basada en nuestros propios pensamientos. Eso no significa que no vas a utilizar herramientas de planificación correctamente, lo tienes que hacer. Eso no significa que no vas a utilizar con tu conocimiento la forma en la que vas a planificar, eso lo tienes que hacer. Lo que te estoy diciendo hoy es que no puedes planificar conforme a tus pensamientos, es decir, conforme a lo que tú crees que es tu propósito de vida, sino en definitiva conforme al pensamiento de Dios, que es mucho más alto, porque siempre te digo que el propósito no es algo que tú crees, sino algo que tú descubres, y cuando es algo que tú descubres, entonces definitivamente tienes que conectarte con la fuente y encontrar la raíz de eso para poder saber quién es realmente el que te está mandando a hacer lo que tienes que hacer. Para nosotros como ciudadanos, como individuos, como padres de familia, como hijos, como hermanos, es muy fácil siempre echarle la culpa a los demás de lo que nos está pasando. Lo que pasa es que tú, lo que pasa es que tú, lo que pasa es que tú. Y cuando nosotros adquirimos esa habilidad y esa voluntad de echarle la culpa a los demás, siempre entonces vamos a tender a echarle la culpa a Dios de las grandes cosas que nosotros hacemos y que no tienen nada que ver con su propósito. Cuando nosotros hacemos cosas que traen consecuencias nefastas para nosotros mismos, y vuelvo a ratificarte este tema: aunque lo que hagas es bueno, no significa que sea agradable delante de los ojos de Dios. Aunque tú hagas cosas que parezcan buenas, no significa o no necesariamente significa que Dios las va a bendecir. Por eso es que es tan importante, mira, escúchame bien lo que te voy a decir, por eso es que es tan importante que nosotros podamos hacer cosas creyendo que Dios nos las mandó a hacer y estando convencidos de eso, para que Dios bendiga entonces todos nuestros caminos. Porque si tú haces algo con tu propio pensamiento, lo planificas con tu pensamiento, lo planificas
justificas creyendo en tus propias habilidades, en tus propios dones, inclusive sujetando o sometiendo la fe, encapsulando la fe solamente a lo que crees que realmente pudieses alcanzar en tus fuerzas, entonces le quitas la posibilidad a Dios de intervenir. Y cuando le quitas la posibilidad a Dios de intervenir, entonces entras en un círculo vicioso en el cual cada vez que das un paso le dices a Dios, bendice esto que estoy haciendo. Y la pregunta es, ¿acaso Dios puede bendecir algo que Él mismo no mandó a hacer? ¿Puede Dios bendecir algo que Él mismo no creó? ¿Podría darte Él entonces su bendición en algo que tú estás haciendo y que no estás obedeciendo lo que Él quisiera que tú hicieras? Por supuesto que no. Y cuando llegamos a ese lugar terrible, cuando llegamos a ese lugar nefasto, cuando llegamos a ese lugar de confrontación donde las cosas no pasan como nosotros quisiéramos que pasaran, entonces decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no hace? ¿Y por qué? O a lo mejor hasta somos tan atrevidos que nosotros le decimos a Dios, ¿acaso esto es lo que yo estoy cosechando de lo que yo sembré? ¿Y acaso Dios te pidió que esparcieras semilla en ese campo? ¿Dios te pidió que tú sembraras en esa tierra? ¿Dios te pidió que tú invirtieras en esa viña? ¿O acaso te había dicho que sembrara semillas en otro lugar, en otra tierra y en otra viña? ¿Sabes algo? Yo creo que nosotros somos lo suficientemente responsables de cada una de las cosas que nos pasan. Y creo que cada uno de nosotros es lo suficientemente capaz y lo suficientemente hábil como para poderse dar cuenta que cada cosa que nosotros hacemos debe de tener una consecuencia. Para bendición o para maldición, para lo terrenal y para lo eterno. Y si algo que estás haciendo el día de hoy no se parece o quizás pareciera que lo estás haciendo para Dios, pero no estás seguro de que Dios te lo mandó a hacer, mira, te quiero pedir el día de hoy que te pares, que te detengas, que te frenes. No va a pasar absolutamente nada. Párate y frénate y vuélvete otra vez a la fuente, vuélvete al punto de origen, vuélvete al lugar donde escuchaste aquella voz que tú crees que era la voz de Dios. Y pídele que por favor te hable con claridad. Nadie le tiene que pedir a Dios una confirmación, le tiene que pedir una ratificación. Si tú estás esperando que Dios te hable y Dios te da una instrucción y tú estás conectado con la vid y tú estás seguro de que Dios te habló, lo único que tienes que hacer es obedecer, porque cuando Dios llama uno tiene que obedecer. Si no haces eso, inmediatamente que te llame, la oportunidad de sumarte al propósito de Dios se pierde y lo más probable es que Dios le dé la oportunidad a otro que sí esté apercibido de los tiempos y que a lo mejor quizás no era su turno, pero era su tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces creemos, por ejemplo, que en la parábola del jornalero que le pagó la jornada a los de la primera hora y a los de la segunda hora y a los de la tercera hora es una parábola de injusticia. Es decir, que bueno, los que se pararon en la mañana y fueron a la plaza a buscar trabajo, trabajaron todo el día y cobraron las 8 horas de trabajo. Luego los que agarró al mediodía trabajaron 4 horas, ¿verdad? Y cuando trabajaron 4 horas, ¿qué hizo el jornalero? Les pagó la jornada completa como si hubieran trabajado todo el día. Pero peor, llegaron unos que llegaron a la última hora y trabajaron a lo mejor 1 o 2 horas y les pagaron el salario completo. Y uno dice, oye, a veces Dios no es justo. Lo que pasa es que la justicia de Dios es totalmente diferente a la justicia de nosotros. Y al final Él le paga como quiere al que quiere. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que el esfuerzo primero que tuvo que hacer alguien cuando Dios lo llamó, cuando no había nada, implicaba que trabajara 8 horas. Y los que vienen detrás de él solamente van a trabajar 4 horas. Y los que vienen detrás de aquellos solamente van a trabajar 1 hora para poder llegar hasta el punto donde el que llegó primero trabajó solamente 8 horas. Y así ocurre entonces cuando Dios te da un propósito. Cuando Dios te da un propósito, seguramente vas a comenzar desde la nada. Pero la nada multiplicado en la multiplicación y en la calculadora de Dios da número. Cuando la nada tú la multiplicas en la calculadora de Dios da algo. Cuando la nada tú la multiplicas por algún factor que Dios te está diciendo que utilice, seguramente va a traer bendición para tu vida. Y si nosotros no estamos entendidos, y tú que me estás viendo hoy aquí en el live, que me vas a escuchar después en el podcast, que me vas a poder ver diferido, no entiendes la verdad de lo que te estoy diciendo, no entiendes la responsabilidad de lo que te estoy diciendo, y no entiendes que a lo mejor tú fuiste llamado en la primera hora y tienes que trabajar más, o a lo mejor fuiste llamado en la segunda hora y tienes que trabajar, o a lo mejor fuiste llamado en la tercera hora y tienes que trabajar menos, pero que al final de todo, delante de Dios la recompensa es igual, delante de Dios la recompensa es única, que es bendición hasta que sobre y abunde. Entonces no vas a hacer las cosas que Dios te mandó a hacer con gozo y con tranquilidad. Vas a hacer las cosas con obligación, vas a hacer las cosas sin denuedo, vas a hacer las cosas sin el propósito correcto, sin el corazón correcto. Y no hay nada más terrible que hacer las cosas de Dios obligado. No hay nada más terrible que hacer las cosas que Dios te manda sin quererlas hacer. Porque cuando haces las cosas de mala manera, entonces no recibes la bendición correcta.
Quiero cerrar solamente diciéndote esto. Y quiero que seas lo suficientemente sabio para entender lo que te voy a decir y que seas lo suficientemente como apercibido en los tiempos para poder entender lo que te voy a decir. Antes de empezar, pregúntate, ¿y si Dios no quiere? No te preguntes al final que le embarres, ¿y si Dios no quiere? No esperes a que las cosas no salgan como tú querías para preguntarle a Dios, ¿será que tú querías esto? ¿O será que yo me lo inventé? Pregúntate desde el principio, ¿y si Dios no quiere esto? ¿Y si Dios no quiere que yo haga esto? ¿Y si Dios no le gusta esto? ¿Y si a Dios no le complacería que yo haga esto? Porque recuerda algo, si haces preguntas incorrectas vas a obtener respuestas incorrectas. Pero si haces preguntas correctas, ¿qué vas a obtener? Preguntas correctas. Quiero despedirme solamente el día de hoy diciéndote que hay algo precioso en esta vida que se llama el propósito. Y el propósito es algo que tú tienes que descubrir de parte de Dios. Tú naciste con una asignación específica en esta tierra. Tú naciste con una asignación. Tú no fuiste creado con un accidente y sé que esto ya lo han dicho millones de veces. Ni eres consecuencia del polvo de estrellas, ni eres consecuencia del Big Bang. No. Pero es que la verdad verdadera es que Dios te creó y sopló dentro de ti aliento de vida. Y depositó dentro de ti el espíritu de liderazgo. Y el espíritu de liderazgo que está, mira, aquí en tu corazón, ahí, ahí en tu corazón, ahí. El espíritu de liderazgo que está ahí en tu corazón solamente se va a despertar a menos que tú descubras tu propósito de vida. Y cuando descubras el propósito de Dios para tu vida, cuando tú encuentres la razón por la cual Dios te creó y te está llamando para que hagas algo importante, tú vas a comenzar a desarrollar en tu vida tu máximo potencial. Vas a poder convertirte en esa persona maravillosa que Dios siempre dijo que tú ibas a ser, y vas a poder convertirte en una persona y en un líder de influencia que va a llevar a otros a creer que el Dios al que tú le sirves es el único y verdadero Dios, porque nadie, absolutamente nadie, pudo haber hecho lo que tú hiciste sin la ayuda de Dios. Si lo que puedes hacer lo puedes realizar entonces tú mismo, lo que tienes es una meta. Pero que si lo que tú puedes hacer, la única manera de que tú lo puedas hacer es que Dios se meta, entonces créeme que estás en presencia de un propósito maravilloso de Dios y además estás en el camino correcto para alcanzar una gran visión. Un sueño fuera de lo común requiere una fe fuera de lo común. Un sueño fuera de lo común, una visión fuera de lo común y un propósito de Dios fuera de lo común requiere de una intervención de Dios fuera de lo común. Así que muchachos, prepárense para lo que viene, prepárense para la próxima jornada, prepárense para el propio evento en el cual Dios va a sacudir tus fibras más sensibles y te va a pedir que hagas algo. Ten el oído afinado, ten el corazón dispuesto y ten el espíritu al rojo vivo para que cuando Dios te susurre esa instrucción precisa que tienes que hacer, salgas corriendo y confirmes en tu mente, ¿y será que esto es lo que Dios quiere? Y cuando tú encuentres la respuesta, porque puedas tener en tu corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque lo que te estén diciendo sea una locura, no hay manera de que nada te detenga. Chicos, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Los veo en mi canal de YouTube, los veo en el podcast y gracias por regalarme sus ojos y sus oídos en este tiempo.